Aquí. Ahora, perfecto. Pues ahora ya estamos en marcha. Pues de nuevo agradeceros que os hayáis conectado a esta última sesión antes de las vacaciones. Lo voy a recordar para, más que nada, para que quede grabado. En agosto cerramos, no habrá clase y eso también significa que básicamente no estaremos contestando a los mails. Si surgiera alguna urgencia, pues siempre, de nuevo, por WhatsApp mucho más rápido. Entonces, dicho esto, voy a dar paso ahora a nuestra invitada de hoy, nuestra profesora invitada de hoy, la doctora Beatriz Villarejo, para que cerremos este módulo 6 sobre aprendizaje en red. Ella es profesora lectora e investigadora aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona, en nuestro grupo de investigación, en el Gabinete de Comunicación y Educación, en el Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación. Y pues destaca especialmente por su contrato como María Zambrano en la UAB y bueno, aparte de varias becas de investigativas que ha podido disfrutar, ahora mismo la tenemos haciendo un pequeño, una pequeña acción investigativa allí en el Reino Unido. Así que pues muchísimas gracias, Bea, por acompañarnos esta tarde y yo ya te voy a dejar con ellos, como comentábamos, no me voy a quedar en la sesión, pero pues cualquier cosa que necesitéis, un WhatsApp, un mail y aquí estamos. Así que nada, Bea, te paso el anfitrión Perfecto. y ya te dejo con Marcela y Tomás. Así que nada, Vale. muchas gracias y pues que vaya muy bien la clase. Bueno, muchas gracias, Albert, también por estar aquí, también por toda la gestión. Por supuesto. Pues empezamos, Marcela y Tomás. Que creo que hemos interaccionado a través también del foro, ¿no? Y aquí hoy hablamos sobre el tema de todo el tema de aprendizaje en red. Si queréis, yo voy hablando, pero me podéis parar, porque parece raro que somos tres personas solamente, o sea que, que podemos ir casi dialogando, ¿vale? Entonces, hoy lo que quería hablar o profundizar, ¿no? En este concepto de aprendizaje en red. Es explicar un poco los fundamentos teóricos y la evolución práctica en la era digital, ¿eh? Como futuros profesionales, creo que algunas personas sois docentes, ¿no? Aunque sea en la universidad, otras personas estáis en empresas privadas, por lo que he podido ver, ¿no? Sobre todo es como tenemos que entender cómo fluye la información o cómo se construye el conocimiento. Esto es fundamental, ¿no? Porque se construye a través, y eso quiero que conste, que el tema es a través de las redes, a través de las interacciones, ¿vale? Y esto es muy esencial para entender después o crear aplicaciones o hacer prácticas pedagógicas, ¿no? Ya no vivimos en ese mundo donde el aprendizaje se limita solo a una cosa, a una sala física, ¿no? O un libro de texto. Estamos ya en otro nivel, estamos en otra dimensión, ¿no? Y existen complejas redes para interaccionar toda esta información y este aprendizaje. Entonces, vamos a empezar. Yo quiero que vamos a dialogar un poco qué pensáis de esta imagen. A ver, ¿cómo ha evolucionado el aprendizaje hasta hoy viendo solamente esta imagen? ¿Pensáis que la educación todavía sigue así? Definitivamente no. Esta imagen se ve muy arcaica, obviamente, empezando si le hablamos por la parte de los colores, pero más que todo el concepto que me gustaría rescatar es que siento que lo que nos transmite esta imagen es una comunicación y una educación unidireccional, donde el Ujú, profesor que se estaba enfrente del pizarrón era la única autoridad. Muy extraño era encontrar un espacio de diálogo, un espacio donde los estudiantes pudieran dar su retroalimentación, si acaso algún espacio de preguntas, sí ujú, puedo creer que existe en ese sentido, pero dista mucho de cómo está el proceso educativo en nuestros días. ujú. Muy bien. Marcela, esto es completamente diferente actualmente, aunque algunas clases, algunas escuelas todavía siguen en esta dinámica, esta forma, por ejemplo, del alumnado en línea mirando al docente, ¿no? O sea que ha cambiado, pero no tanto. No sé si ha seguido el hilo
o la estela de la tecnología totalmente, ¿no? En algunos países se puede entender por temas económicos, ¿no? Pero ya no estamos en esta situación, ¿eh? Pero ha cambiado por un tema también estructural. ¿Veis? Aquí el docente es el que transmite y el otro son los que consumen la información y ya está, ¿no? ¿Esto qué pasa? Para entender dónde estamos ahora, ¿no? Debemos observar cómo ha evolucionado el aprendizaje profesional, específicamente a través del prisma establecido de la Sociedad Americana para la Formación y el Desarrollo, y podemos ver que en los años 70 y 80 el enfoque se concentraba únicamente en mejorar el contenido formativo, viendo que la tecnología simplemente como una herramienta educativa. O sea, ya después vamos a los años 90 y a principios de los 2000, y esto se orientó hacia una perspectiva mucho más futurista, reconociendo la tecnología como un recurso vital para la ventaja competitiva y un medio principal de acceso a la información crítica. Y ahora llegamos finalmente a la industria, se ha alejado por completo de una estructura jerárquica, rígida, renombrando al campo como aprendizaje y rendimiento en el lugar del trabajo, revalorando completamente la influencia de la tecnología, poniendo un enorme énfasis en la alfabetización tecnológica y en la integración estratégica de las herramientas digitales de todas las intervenciones de aprendizaje. A medida que el panorama profesional cambia, también lo hacen las habilidades necesarias que se requieren, ¿no? Entonces, aquí ya no es ahora, antiguamente se pedía que, esto me hace mucha gracia porque el otro día lo tuve que corregir, que se adquieran habilidades en ofimática. Sí, esto ya ha pasado a la historia, ya no se pide eso, ¿eh? Se piden otras habilidades que tenemos que tener en relación con la tecnología. Esto significa no solo saber usar una herramienta, sino también tener la capacidad de alinear tecnologías específicas con oportunidades de aprendizaje y objetivos empresariales adecuados. O sea, muchas escuelas ya también, las que están más enfocadas a que su alumnado tenga un lugar de trabajo, están enfocadas también como un mundo ya un poco más relacionado con la empresa. Así que hoy en día navegamos por entornos mixtos, impulsados por la inteligencia social y el uso de la Big Data para informar decisiones estratégicas. Todo esto ahora mismo yo pienso está cambiando. Todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema que ahora nos está llevando. Vamos a ver, ahora vamos a hacer un poco lo que quería hacer yo, es la hoja de ruta, ¿vale? La hoja de ruta de hoy va a ser saber el contexto y la relevancia, saber qué es el aprendizaje en red, porque hay muchos posicionamientos, vamos a entender a ver cuál nos quedamos, qué son los principios del aprendizaje en red, las herramientas del aprendizaje en red que hay, diseño del aprendizaje en red, el aprendizaje en sociedad red, experiencias de aprendizaje en red y si nos da tiempo, actividad que había preparado, pero es para debatir, básicamente, ¿vale? ¿Alguno de vosotros trabajáis con temas de infancia? No, ¿no? Y os han hablado de temas de infancia, porque yo voy a meter un poco el tema de infancia, porque normalmente se habla mucho de personas adultas, se habla mucho de personas ya mayores de 18 años, pero se olvida lo que pasa con los menores de edad, que los diseños son completamente distintos y con mucha más seguridad. Entonces, vamos a ir también encajando esto, ¿vale? Vamos a ver en contextos y relevancias. Primero de todo, y esto es más teoría, ¿no? No podemos olvidar del aprendizaje en red sin hablar del trabajo de Manuel Castells. Supongo que algunos ya lo conocéis. Bueno, fue aquí ministro, bueno, aquí no, porque estoy en Londres, pero ministro en España. No destaca por ministro, destaca por investigador, más que ministro. Entonces, una de sus cosas más fundamentales en sus textos, que son, como yo diría, la Biblia para temas de
de tecnología de información y comunicación, se empieza por ahí, es que habla sobre la influencia y el poder de la comunicación. Castell define la sociedad red como una estructura social construida en torno a redes activas por las tecnologías digitales de la información y la comunicación. Entonces estamos pasando de que ya eran analógicos, ¿no? Y empezamos a hablar ya que estamos introduciendo en nuestras vidas y ya forma parte de nuestras vidas estas tecnologías. Este concepto es crucial porque las redes digitales son inherentemente globales porque tienen la capacidad única de reconfigurarse, trascendiendo formas de fronteras como estamos haciendo hoy mismo, ¿no? Y territoriales, ¿no? Y también en temas del tiempo, etc. En este cambio estructural, pues cambia todo, cambia completamente todo, desde la producción económica, el consumo, hasta lo que experimentamos, el tema de poder y cultura. Además, la globalización contemporánea está impulsada por estos mismos factores, ¿no?, que hemos hablado, tanto económicos, políticos y culturales, que empoderan a movimientos sociales para reclamar derechos dentro, pues, de esta nueva forma de estructura de sociedad civil. En esencia, esta red digital es la nueva arquitectura fundamental de nuestro mundo actual. Ampliando Castells, hablamos de Jan van Dijk, no sé si lo conocéis, es muy conocido, en que ofrece otra perspectiva vital, ¿no?, sobre este cambio social. Define la sociedad de red como una estructura moderna donde las redes sociales y los medios caracterizan la organización en todos los niveles. Estamos hablando ya de una manera individual, además de individual contamos con grupal y además de grupal contamos con la sociedad, ¿no? Estamos hablando de estos tres niveles. En las culturas occidentales siempre el individuo es la red, ¿no? Se está convirtiendo rápidamente en una unidad básica. Es decir, una persona, ¿no? Habéis visto estos gráficos, ¿no?, que van de una unidad a otra. Esta ya sería partiendo que nosotros somos la unidad y vamos vinculando a estas redes. Van Dijk categoriza las redes de forma muy amplia, que van desde sistemas físicos, orgánicos, hasta redes sociales y medios complejos, ¿vale? Entonces, en sus recientes actualizaciones de los libros que ha ido haciendo, Van Dijk también nos insta a considerar críticamente el creciente impacto que tiene la inteligencia artificial, la Big Data y la urgencia de regular estas grandes tecnológicas, ¿no?, especialmente en la época marcada por la desinformación y las noticias falsas y también, como os he dicho, en temas de los menores. Entonces, aquí pasamos a este libro, es uno de los más importantes, escrito en el 2020, y afirma que todas las redes cada vez se conectan con cada unidad, o sea que cada vez estamos más conectados. O sea, pueden ser como individuos, grupos, organizaciones, cada vez estamos más conectados a través de estas tecnologías. Así lo que sostiene que aunque la comunicación más importante sea la de cara a cara, y esto veremos porque es importante la de cara a cara, poco a poco se está sustituyendo esta manera parcial o completa con la comunicación mediada, ¿vale? O sea que es importante la comunicación interpersonal y la de masas porque sirven a un propósito, porque hay diferentes canales, ¿vale? Eso al final es que hay un aprendizaje que estará por diferentes canales hoy en día. Por lo tanto, según el autor, se genera una complicada estructura social y comunicativa en la sociedad red, ¿vale? Ya no es una única estructura, ¿no? Sí que es ya muy compleja, ¿no? Y tienes muchas redes, no solamente offline, sino también online. ¿Qué es el aprendizaje red? ¿Vale? Vamos a partir de los orígenes ahí. Os voy a enseñar como una posición,
aunque está muy criticada, pero es una de las definiciones que hay, es que ¿cómo aprendemos realmente en este mundo tan conectado? ¿No? Una de las cosas que habla George Siemens, ¿no? Y su teoría del conectivismo, em, que es que Siemens sostiene que el aprendizaje es esencialmente el proceso de la propia red. En este modelo, los nodos pueden ser cualquier cosa, personas, bibliotecas, sitios web o base de datos, ¿vale? Esto después veremos, es una crítica que hacen porque parece que no somos humanos, ¿eh? Somos cosas, ¿eh? Ya veremos que solamente es como el acto de aprender implica crear una red extrema, externa de estos nodos para adquirir y conectar continuamente nuevo conocimiento, lo que a su vez refleja en forma nuestros patrones neuronales internos y de comprensión, ¿vale? La teoría esta del conectivismo habla sobre los principios claves que tiene, ¿no? Distribución del conocimiento, conexiones como base de aprendizaje, aprendizaje continuo. Esto es lo bueno que aquí enseña Siemens, que es como un aprendizaje continuo que nunca para, ¿sí? Y decisión como parte del aprendizaje. Lo que pasa es que se le critica sobre todo porque su teoría no está basada en temas científicos, ¿vale? Sino que falta una rigurosidad empírica y además nunca se ha podido poner a la práctica, ¿vale? ¿Por qué? Porque su teoría es simplemente basada mucho en la tecnología y en la conectividad y olvidando nuestro pensamiento crítico, que es lo más necesario hoy en día con el tema de desinformación y noticias falsas, etcétera, etcétera, que es lo que tenemos que trabajar hoy en día, sobre todo en la educación. Entonces, es un desafío, ¿no? Para la evolución de este aprendizaje. Aunque el conectivismo es muy influyente, uno de los que le siguen después es Downes. Lowndes sostiene que las redes de aprendizajes podrían describir con mayor precisión como entornos diseñados para apoyar la pedagogía, en lugar de construir un principio pedagógico independientemente de sí mismo. Entonces, todo esto, ¿no? Que como hay, también existen unas críticas, que es el enfoque excesivo igual tecnológico. Necesitamos como siempre la tecnología, somos como, se olvida de nuestra capacidad de ser humanos, de pensar, de reflexionar, de debatir, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es como una posible deshumanización del aprendizaje, ¿eh? Veremos como, por ejemplo, un ejemplo es seguramente en los foros, cuando haces ahora que estáis haciendo el máster, ¿no? Uno de los puntos más importantes para aprender son los foros, las interacciones. Y esto se tiene que ver en todas las aplicaciones que hay. Entonces, ¿cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a entender aprendizaje en red? ¿Cómo lo entendéis vosotros dos? ¿Cómo entendéis? Yo os he puesto aquí, que sale aquí el... ¿Cómo lo entendéis? Marcela. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento que nos pones acá, que es un proceso educativo basado en la interacción y la colaboración dentro de las redes de conexión, donde el conocimiento se construye y se comparte de manera distribuida. Creo que agregaría, me gustaría agregar en esta parte que pienso yo que el aprendizaje en red debe crear una doble vía de información, no solamente la que recibe, sino también una amplia sistema que de alguna forma puede estar ya dentro de la metodología donde el estudiante pueda activamente participar del proceso de educación, porque se pierde mucho dentro de las redes. Aquí nosotros porque tenemos la clase en vivo que podemos rebotar las ideas, pero cuando los cursos están prediseñados, como lo he visto también en otros casos, el sistema no está diseñado para que el aprendizaje sea de doble vía. Es mucho más de la recepción, de la capacidad de quien está realizando el estudio, de poder encontrar el material y vincular las temáticas y no hay tanto ese espacio como para poder interactuar no solamente con otros estudiantes, sino también con el mismo profesorado. Tomás, ¿tú quieres añadir algo más?
Sí, un poco en la misma línea y es lo que yo puse en el trabajo, que yo ya lo subí a la plataforma, Ujú, de tener un grado de retroalimentación entre docente y estudiante. Yo también hago clases, bueno, Marcelo también hace clases, y lo que trato en el fondo es no solo de enseñar, sino también de poder aprender de los estudiantes, de sacar ideas novedosas, innovadoras, justamente para generar mejor engagement con el curso, ir viendo qué temas les interesan más, ujú, y eso creo que responde un poco a lo que es el concepto de aprendizaje en red, de que en el fondo sea un ida y vuelta, ujú, tanto de estudiantes a docentes como docentes a estudiantes, de poder ir generando cosas interesantes para el aprendizaje. mm. Muy bien. Yo estaba pensando ahora mismo, como sois latinoamericanos, ¿verdad? Los dos. No, Sí. estaba pensando mucho en Freire, ¿no? En que, como decía, todo el tema de cada vez que enseño también aprendo, ¿no? O sea, aprendo también enseñando y también como el participante o la persona que está en el otro lado te puede enseñar muchísimas cosas. ¿Eh? Me Esto, gustaría, sí, perdón, Bea, me Marcela. gustaría agregar algo antes de que nos moviéramos al Sí. último punto. Yo todavía no he sometido el trabajo de este módulo, pero lo que estoy haciendo es investigar un curso que yo tomé a principio de año, que es desarrollado por la Universidad de Helsinki, que habla sobre ética en la inteligencia artificial. Entonces, Ujú, es un curso bastante denso, pero uno de los puntos que me gusta desarrollar y de lo que estoy escribiendo es, y lo he notado también en otros cursos de Coursera, por ejemplo, que parte de los requerimientos para tú subir de módulo es que tienes que verificar o calificar estudiantes de trabajos de compañeros. Entonces, ujú, ahí yo veo una falla muy grande en el sistema, porque primero no todo el mundo tiene tiempo para hacerlo. Entonces, como es un requerimiento para poder pasar, está recibiendo una retroalimentación de estudiantes que, uno, tú no sabes qué capacitación tienen, o sea, no sabes realmente quién es la persona que te está dando ese feedback. Y lo segundo es que está todo generado por inteligencia artificial. Entonces, agarran lo que escribió cualquier persona, le piden un feedback genérico y lo montan dentro de la aplicación para poder cumplir con el requerimiento y pasar al siguiente módulo. Y también yo veo, como me toca calificar los de otros estudiantes de ese mismo programa para poder pasar, que las respuestas son absolutamente genéricas. Muchos ni siquiera hablan del tema de la pregunta. Simplemente escriben lo que sea, agarran textos, hasta una receta de cocina me encontré una vez. Así te la pongo. Entonces, realmente las personas no se toman en serio eso y muchas veces ahí tú ves simplemente la necesidad de la gente de querer sacar el título más que de aprender y poder desglosar el proceso de aprendizaje. sí, aquí ya sé lo que hace, o sea, la técnica es que llaman peer tutoring, se llama, no sé si la conocéis, peer tutoring, Sí, se peer-to-peer. llama, sí, y entonces lo que se consta es a través de rúbricas, ¿no? Que hacen y tú valoras al otro estudiante, ¿no? O a veces yo también lo he llevado en clase, ¿eh? No obstante, no creo que, supongo que hay evidencias científicas que funciona, otra cosa es cómo lo usas, creo, ¿no? O sea, a lo mejor en las plataformas la gente tiene otras necesidades, ¿no? Otras formas de aprender o de sacarse el título, eso puede ser otra manera, ¿no? Pero sí que hay evidencias de que funciona llevar el peer tutoring en clase, ¿no? Claro, aquí otra cuestión es, te da feedback, ¿no? Y puede ser, pero no hay diálogo después, no sé, se podría mejorar a lo mejor con el diálogo, que creo yo, ¿eh? No sé, yo lo llevo en clase y después dialogamos, ¿vale? Pero supongo que es otra manera, o es más o menos. No sé, claro, aquí tendríamos que debatir qué otra opción tienen para evaluar o generar esa interacción. ¿Me explico? Esa interacción que al final, ¿cuántos alumnos sois? Pero es que a lo mejor sois 200 o 300, 400. No, no sé, ¿eh? Es que en esos cursos hay mucha gente que va haciendo los títulos. Claro, y son contenidos evergreen, entonces realmente tú Mm, puedes empezar hoy y otra persona puede empezar en otra semana, pero también ya. puedes estar calificando personas que ya terminaron el curso y tienen esos textos de hace 4 meses. Entonces, creo que uno de los puntos para poder
mejorar en ese tipo de e-learning experience es crear un espacio actualizado donde quienes están cursando el curso, por ejemplo, ok, los de marzo, los de abril, los de mayo, que tenga como una congruencia en la línea del tiempo, cosa que tú puedas rebotar las ideas con las personas que Mm, realmente están en ese momento realizando las actividades y no con escritores fantasmas que quizá ya terminaron el curso o que no están apareciendo dentro del margen de lo que tú estás ujú. desarrollando en ese momento. Ujú, ujú, Bueno, no sé, sí, no sé si puedes escribirles a ellos y hacer un feedback, ¿eh? Porque creo que a veces escuchan, ¿eh? Y han ido cambiando cosas durante todo este tiempo, ¿eh? Porque yo me acuerdo cuando iniciaron había mucha gente que era gratis, ¿eh? Que ahora ya es pagando si quieres un título, ¿no? O sea, ya han ido cambiando ciertas cosas. Lo que pasa que lo que vosotros estabais hablando, una de las cosas que se está debatiendo es sobre todo de la cocreación, ¿sí? De la cocreación que lo pone en el segundo párrafo, ¿no? La cocreación del contenido, no solamente eh, contar, porque al final es de top down, ¿sí? No es de down up, ¿no? O sea, es como, no, no es al contrario, ¿no? Por ejemplo, en casos, por ejemplo, de niños, ¿no? Que hablábamos. Pues a veces la mayoría de apps o de plataformas no se cuentan con ellos. ¿Me explico? No se cuentan con ellos. Es una mirada adulta, digo este ejemplo porque es más fácil, de una mirada adulta lo que quiere que aprendan los niños o las niñas. ¿Me explico? O por ejemplo, aquí participa mucho la ONCE, no sé si la conocéis, es una fundación de de personas ciegas y ellos colaboran mucho en la creación de las plataformas, ¿sí? Entonces crean y también tienen un listado, tú puedes medir, evalúan a las apps, por ejemplo, del Mercadona, de supermercados, etcétera, para ver si están en línea con lo que necesitan las personas ciegas, ¿eh? O sea que estaría mejor, ¿no? Contar siempre con el alumnado en la creación de las cosas. Eso implica que necesitas más tiempo, ¿no? O necesitas crear una cosa constante, porque al final lo que es lo de hoy, lo de mañana será diferente, porque estamos en un cambio constante y va por horas casi. Entonces, sí que es importante, si tenéis la oportunidad de hacer contenido o de crear apps o de crear plataformas, no sé lo que estáis haciendo, pero sí que es una manera de implicar a las personas dentro de la creación, del diseño, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo es en el tema de los videojuegos. En los videojuegos cada vez se está creando más espacios, por ejemplo, para personas que tienen dificultades de visión, etcétera, porque en Europa es ahora desde hace un mes es obligatorio que todos los contenidos, tanto empresas privadas como públicas, adapten su contenido a se haga un diseño universal. Me explico que es un diseño para todos y todas, ¿no? Entonces, poco se va añadiendo también el tema de mujeres, etcétera, etcétera. Siempre es un tema de co-creación y ahí van los tiempos y no todas las empresas pues, están dispuestas o que quieren hacer o se les deja, ¿eh? Esto es un poco así, pero al final lo que importa en la investigación, yo me estoy yendo de tema, pero ahora después vuelvo, ¿eh? Un tema es que lo importante en las creaciones, en los diseños, en lo que creamos, al final es la interacción que te lleva, ¿no? Puede ser que tú aprendas a través de inteligencia artificial, y es así, pues porque al final la inteligencia artificial lo que hace es embeber todo lo que hay en la humanidad, ¿no? Es así. Y embebe, y tú puedes aprender, incluso hay gente que aprende, que me ha sorprendido, inglés o japonés o no sé qué, a través de las redes de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, es también en qué formato lo uses. Al final parte mucho también de la persona, de cómo lo usas y qué quieres, ¿no? Si te apuntas a un curso y no quieres, te lo quieres sacar solamente, ¿no? Porque necesitas el título, pues harás lo que eso.
Y hay otra gente, pues seguramente como tú, Marcela, que quiere aprender y verá otras dificultades. Y esto es como muy individual. Lo que sí que hay que mirar es que al final las plataformas o las cosas, ¿no?, tienen que basarse en que fomentar esas interacciones. Que lleguemos completamente, pues es difícil, porque no es lo mismo face to face, ¿no? No es lo mismo cara a cara, y no todo el mundo es igual, ¿no? Porque también hay que respetar, pues lo que sea, hay personas que no quieren hablar, no quieren participar, pero eso no quita que tengan una escucha activa, ¿me explico? Entonces, bueno, es complejo, pero sí que al final la tendencia de la comunicación va en esa línea, ¿no? Y eso es así, ¿no? Sino Facebook porque ha tenido tanta fama en su día, porque son las interacciones. Ahora miraremos también, ¿vale, Martela? Porque hablamos de Sí. interacciones, pero no sé si conocéis a Brunner, que es un científico de educación de la Universidad de Cambridge, que va mucho más allá, que habla de las interacciones de calidad. O sea, ya no importan las interacciones, sino importan las interacciones de calidad. Tú puedes estar toda una semana con tu hijo, 24 horas, pero ¿qué interacción tienes con él? ¿Son interacciones que puedo aprender o, sin embargo, tienes interacciones que pasas y ya está? ¿Me explico? Ahí vamos a ver cómo fomentar también esas interacciones de calidad para fomentar esos aprendizajes, que no es fácil, ¿no? Al Claro. final lo que él habla es mucho de andamiaje, ¿no? De un andamio, y vas ayudando, también basado en Vygotsky, ¿no? Ujú. Vas andando para que el conocimiento vaya más, ¿vale? El famoso quality over quantity. En, Bueno, aquí es zona de desarrollo próximo. Aquí es como zona, ZDP, es zona de desarrollo próximo de Vygotsky, y vas, pues eso, ¿no? Vas subiendo, pero qué calidad tiene, ¿no? Y esto es pensar un poquito más, ¿vale? Voy a seguir en los próximos, a ver, que no me vaya de tiempo. Vale, vamos a hablar sobre del aprendizaje de los principios, ¿vale? Ya hemos basado un poco en lo que es, ¿vale? Y ahora vamos a ver que, a pesar de las críticas que tengan, ¿no?, todo el tema de aprendizaje en red, podemos al final definirlo como este proceso, ¿no?, como un proceso educativo firmemente arraigado a la interacción y la colaboración. Sin esto no hay aprendizaje ni para el habla, ¿vale? Nosotros, porque hay un problema con el tema de autismo, ¿no? O un tema de ahí, porque aprendemos a través de la interacción. Si no hay interacción, cuesta mucho el aprendizaje, ¿vale? Entonces, bueno, ha habido casos, ¿no?, que no hay interacción y no hay aprendizaje, ¿vale? Por eso es importante al final eh, cómo creamos esta interacción para hacer que ese conocimiento vaya creando, ¿no?, se vaya también distribuyendo. Entonces, vamos a exponer estos principios fundamentales que hacen que esto funcione, ¿no? El primero, creo que es el más importante, ¿vale?, es el tema de la conectividad y la distribución activa, ¿no?, del conocimiento entre los múltiples personas, ¿sí? ¿Esto qué pasa? Que requiere una colaboración, ¿no?, donde los participantes participen activamente, y esto es una de las cuestiones que a veces pues no estamos, todo el mundo está activo, sino que hay sujetos pasivos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí se puede hacer también que se necesita personas que tengan escucha activa. No, que puede ser que no participen, pero que tengan esa escucha activa, que en un momento pueden participar, aunque no sea todo el rato, ¿no? Entonces, exige que el alumnado que se autodirigen, ¿no?, que se comprometan con el aprendizaje a lo largo de la vida. Lo cual, lo fundamental es que expone que el alumnado a muchas perspectivas. Por ejemplo, vosotros sois de un lado del mundo y ahora estoy aquí en Londres. Podemos contribuir a hablar de diferentes perspectivas, y esto nos lleva ¿a qué? Al pensamiento crítico, ¿vale? Porque cuando vemos diferentes perspectivas nos llega a pensar de una manera diferente. No sé si os ha pasado, pero las matemáticas, por ejemplo, no se estudian de la misma manera.
en todo el lado, ni gente de otras culturas hacen 1 más 1 igual a 2, sino que hacen de otras maneras. Esto se lleva mucho, sobre todo en Harvard, si habéis estado por allí, en Harvard se meten muchas culturas diferentes, con el objetivo de que si hay, y esto lo llevan multinacionales, que si hay un problema no se haga con el mismo martillo, de la misma forma, sino que se busque otras visiones, ¿no?, para arreglar aquel problema. Entonces, el objetivo para prosperar en este entorno, ¿no?, que hagamos el alumnado, debe de desarrollar habilidades sólidas, ¿no?, de gestión de información para filtrar ruidos irrelevantes, aprovechar al mismo tiempo la flexibilidad que ofrecen estas redes. Otra cosa es, como tú decías, ¿no?, cómo haces motivar a que se encuentre esa misma sintonía, que a veces es diferente cuando es face to face afuera, ¿no? No sé si sabéis, si tenéis niños pequeños, pero mi hijo a veces cuando está en el móvil hablando con su abuela, ¿no?, no tiene la misma interacción que fuera face to face. Otra cosa es que cuando le está leyendo un libro para irse a dormir, es mucho más calidad haciendo esa interacción. ¿Me explico? Son diferentes perspectivas que tienen. Entonces, vamos a ver un poco para entender realmente que el aprendizaje en red también debemos tener claro qué no es, ¿vale? O sea, qué es y qué no es. El simple hecho de tener acceso a un ordenador o leer páginas web estáticas no constituye aprendizaje en red, ¿vale? O sea, que tú puedes estar conectado, tener móvil, tal, pero no es un aprendizaje. Tampoco no es una transmisión pasiva y unidireccional de hechos, ¿no?, que es lo que habíamos visto en la primera página, ni una actividad aislada sin conexión humana. Si no hay conexión humana, no hay aprendizaje. ¿Me explico? Por ejemplo, si podemos hablar en temas de inteligencia artificial, ¿no?, que sí tú puedes preguntarle y tal, pero tiene que haber una conexión, ¿no? ¿Quién ha hecho eso? Y al final vemos, y hay un problema también de sesgos en la creación de esas aplicaciones, ¿vale?, que hacen también los humanos, ¿vale? Entonces, que aunque depende mucho de la tecnología, el aprendizaje en red nunca debería depender exclusivamente de ella, ¿vale? Tiene que haber esa conexión humana. Además, hay que ver que el aprendizaje en red verdadero se aleja de esa estructura rígida, ¿vale? Secuenciales de la educación formal que decíamos de la primera foto y esa parte tradicional que veremos, que no sé, pero a lo mejor en España todavía sigue habiendo gente que quiere todavía la misma foto que blanco y negro, ¿eh? Entonces veremos por qué el conocimiento ya no funciona tampoco de la misma manera. Entonces, tenemos que ser como ahora, voy diciendo, ¿no?, pero vosotros tenéis que participar, ¿no?, activamente, o estáis pensando activamente, ¿no?, para después contribuir a vuestros trabajos, etcétera. Vamos a ver qué es, vamos paso. O sea, una de las cosas que hay que ver es que la tecnología está en todas partes y en todas las edades. Eso es fundamental porque una visión general de la sociedad actual tiene que, lo más importante, ¿qué pensáis que es lo más importante ahora mismo? De, de esta etapa, ¿cuál es la más importante? Esa es la pregunta. Bea, te congelaste, no sé si nos escuchas. Yo creo que se congeló. Sí, parece. No creen en el chat. Sí. Marcela es anfitriona.
¿Qué? Eres anfitriona. Ahora Me se me ha salió ahora ido, soy la ¿no? anfitriona. Se ha ido, no sé. Sí. Sí, bueno, quédatelo. Si me das para que dejara compartir, no sé qué ha pasado. Yo Sí, te te quedo. quedaste congelada. Pues no sé. Bueno, no sé aquí. A ver, voy a compartir otra vez. Vale, vale. ¿Puedes Aquí. repetirnos la pregunta, porfa? Sí, ¿qué pensáis que en general, qué es lo que se necesita hoy en día en la sociedad? ¿Qué es lo más importante? Aprender, por ejemplo, cómo funciona un WhatsApp, a, a ver cómo funciona un asistente. ¿Qué es lo fundamental? En Europa hay muchas convocatorias sobre eso. Yo creo que lo fundamental es el desarrollo y fortalecimiento del criterio, sí, del criterio propio y el pensamiento crítico. Y pienso que hay que hacerlo desde la temprana infancia para que creemos adultos que tengan una responsabilidad de consumo, porque siento que hasta este punto todo lo que se está logrando hacer ha sido mucho más de contención reactivo a lo que estamos viendo y poco a poco nos estamos montando en el vagón proactivo para que las nuevas generaciones logren mantener o crear su propio criterio, porque están Mm. bombardeados de información desde muy tempranos. Y con la cantidad de estímulos que reciben, ya sea a través de los videos que ven, las aplicaciones, los juegos, muy poco espacio les queda para aburrirse, para pensar y para realmente saber qué es una idea propia y qué simplemente es una réplica de algo que alguien más dijo en un videíto de 20 segundos en TikTok. Sí, pues como dices, Marcela, el final es la alfabetización. La alfabetización y no del uso, sino de todo el tema de fomento del pensamiento crítico. Y estamos hablando no solamente a veces lo más, y lo que dicen la investigación es que se tiene que empezar desde muy pequeño, ¿no? Desde muy pequeño. Y la gente a veces dice, sí, pero con 3 años, pues con 3 años y con 2 años también, porque ya vas utilizando ese pensamiento, esa forma de ver. Otra cosa es que lo Correcto. tienes que hacer siempre con el niño y la niña al lado. Siempre tiene que haber un adulto. Se ha investigado de que los niños y niñas que están con sus padres utilizando las aplicaciones constantemente, no dejando en el restaurante, mira este contenido, ¿no? Muestran más habilidades para afrontar problemas después en Internet. ¿Vale? Tienen Claro, más habilidad de capacidad crítica. y me gustaría agregar también que sí, el trabajo debe hacerse desde la primera infancia, pero a este punto recae mucho sobre la responsabilidad de los padres. Por ejemplo, yo tengo un Ujú, niño de 5 años y mi hijo no usa celular, no usa tablet. No te voy a decir que no ve de vez en cuando algún programa de televisión supervisado que yo sepa que es apto para su edad, pero yo he ujú, visto niños de la misma edad que prácticamente tienen su propio iPad. Y ujú, tienen su propio iPad y tienen los juegos. Quisiera pensar yo que son como preseleccionados por los padres, ujú, pero también yo trabajo en noticias y veo como hay muchísimas aplicaciones que los padres creen que son seguros, ya esto más en el caso de los adolescentes, Roblox y ujú, este tipo de juegos, Minecraft, que tienen chats internos y los papás creen que los niños están simplemente jugando y lo que están es teniendo una interacción con otro adulto que se está haciendo pasar por un niño con una ujú, cantidad de fines inescrupulosos que no vienen en la conversación en este momento. ujú, Pero sí pienso que es una responsabilidad doble y también creo que vale la pena traer sobre la mesa que hay muchos padres con los que yo he conversado sobre este tema que sienten es una falsa sensación de que si no le dan tecnología a sus hijos desde pequeños, estos niños se van a atrasar. Como que no le tengo que dar celular porque luego los compañeritos van a hacer cómo usar un computador o un celular y mi hijo no va a saber. Eso es una mentira. Eso no va a pasar. Aprendimos nosotros que crecimos sin celular. En un momento a otro, estos niños, en el momento donde tú se lo des, igual están permeados por la tecnología. Pero hay una diferencia muy grande entre que sepan que la tecnología existe a que tengan un uso particular y sin supervisión de un aparato tecnológico que realmente es una puerta infinita al mundo del Internet. O sea, nadie sabe qué está pasando en la pantalla del celular de la otra persona. mm. Como tú dices, un poco, o sea, en que el niño es la parte de la infancia, que este es el centro, no se puede olvidar tampoco del entorno. Al final, todo el mundo tenemos que llevar a la práctica diaria, ¿no? Toda este chequeo de la información, a hablar sobre la seguridad,
porque al final también los adultos, las personas mayores, los padres, las madres, tienen que ponerse al día. En este tema, o sea, yo cada día, y yo estoy más involucrada, tenemos que ponernos al día siempre, siempre, porque va cambiando y tienes que estar, ¿no? Otra cosa es que, ¿qué pasa? Y eso yo es una crítica que hago, es que las evidencias científicas sobre comunicación no llegan a la ciudadanía, ¿no? Y eso es una crítica que, bueno, me parece, Marcela, que tú estás más en temas de salud, ¿no? Es el tema de salud, ¿verdad? ¿O no era la otra chica? Bueno, Es no la sé. otra chica, no, yo Vale. soy periodista y presento noticias en Univisión aquí en Pues Houston. en temas de salud, por ejemplo, se ve pues cómo llega más fácil, ¿no? Porque los diarios hablan del cáncer, a veces mal, pero hablan, ¿vale? Cuando hablamos de tecnología, por ejemplo, hablamos, la Asociación Pedagógica de Estados Unidos decidió, y que yo me parece lógico, pero no del todo, es que como los padres y madres le dan cualquier contenido a sus hijos, pues vamos a prohibir las pantallas de 0 a 3, ¿vale? Entonces las pantallas, hay mucha publicidad sobre ello, muchos estudios mal enfocados también decían ciertas cosas, ¿no? Y se ha llevado a otros países. En España también se lleva 0 a 3, no. Y no es verdad, porque no depende, no ha habido estudios que muestren qué contenidos puedes ver. Y ahora hablaremos qué contenidos, ¿no? Están mejorando el aprendizaje. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que tú no, a lo mejor como padre y madre no sabes que Sesame Street lleva más de 50 investigaciones hechas o más que muestran que los capítulos, los niños de Sesame Street que ven esto, aparte de otras cosas, mejoran en sus notas preescolares. ¿Me explico? Entonces, como no tenemos esta información o los padres no tienen esta información, es difícil decidir. Pero esto nos pasa con la medicina, ¿no? Porque que te diga el médico que tienes cáncer, pero tú no tengas la posibilidad de buscar abiertamente artículos científicos sobre tu enfermedad para ver si hay un recurso en Estados Unidos o en UK o en Colombia, esto dificulta que la propia persona pueda mirar y pueda formarse y pueda investigar por ella misma. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Que esto se ha buscado en investigaciones, que una investigación ahora se ha cortado, ¿eh? Pero tú haces una investigación y dentro de 10 años, ¿no? Lo entenderá la sociedad. Y esto hay que cortarlo, ¿no? Porque no puede pasar tanto tiempo. Y eso pasa en comunicación y con los padres y las madres, ¿no? Porque sale una publicación y la gente no sabe. No sé si conoces, por ejemplo, Number Blocks, no sé, una serie de Number Blocks, ¿lo conocéis? Un contenido en Number Blocks, ¿no? Es una serie que dan aquí en la BBC, que también lo dan en España, también está en Amazon Prime, me parecen otras, que enseña a sumar y a restar, solamente con viendo capítulos. Que es muy diferente ver esto a Paw Patrol. ¿Me explico? Si tú le pones Paw Patrol, y puede ser para que estés en la onda, en la sociedad, etcétera, ¿no? Que puede ser, pero si tú combinas con otros contenidos, ¿no? Estarás apoyando pues ese aprendizaje que no solamente es el Paw Patrol. ¿Me explico? Entonces, creo que esa necesidad de analizar contenidos y qué contenidos nos viene bien, ¿no? Tanto personas adultas o que es como ¿qué contenido voy a hacer para que aprendan más, ¿no? Y hay películas que lo muestran sobre aprendizaje de astronomía, etcétera, etcétera. Pues estos contenidos se tienen que saber. ¿Me explico? Me he ido un poquito de las ramas, digo, porque voy tirando, ¿no? Pero sí que quiero que veamos que al final todo el mundo necesitamos practicar ese aprendizaje, el espíritu crítico siempre, ¿no? El chequear las cosas desde pequeñitos, pero también las personas mayores. Se ha visto mucho que muchas personas mayores han difundido a través del COVID, ¿no? Porque han dado a enviar, ¿no? Y también hay personas más adultas de 18 que han dado a bulos, ¿no? Han enviado cosas sobre el COVID sin ser
¿verdad? ¿No? Pues es un poco como que la necesidad de ver que esa es lo que tenemos que ahondar, ¿no? Esa reflexión, tanto en la educación informal, la formal como la no formal. Un poquito para eso vemos las herramientas de aprendizaje en red, ¿no? Vemos que ahora hay multitud de espacios para aprender, ¿no? Desde aprendizajes en línea, ¿no? De plataformas que ya conocéis, el Moodle, el Canva, etcétera, espacios de co-creación y edición que no sé si os ha pasado, pero cuando estás haciendo un grupo, ¿no? A veces me pasa y están en silencio, y digo, pero vosotros no trabajáis juntos o cómo lo hacéis, ¿no? Es un poco cómo interaccionan hoy en día, porque son diferentes hoy en día. Yo, mis estudiantes son completamente diferentes, ya son de 18 años y vienen con un aprendizaje de todo lo hacemos en grupo, ¿no? Entonces, eso es positivo, pero es la calidad que tiene que haber en esos debates o en esas interacciones. Después los foros de discusión, como os decía, ¿no? Los forums, que a veces, muchas veces cuesta de motivar, de llevar a la gente a que haga esas preguntas o potencien esas reflexiones, ¿no? Dentro de su aportación. Las salas de videoconferencia, aquí también las herramientas de Zoom, Google hacen esto como estamos haciendo hoy en día. Además, también como decías tú que tienes, Marcela, un niño pequeño, ¿no? Como cuesta también a través del Zoom, pero si leen un libro o si leen una historia, ¿no? con sus familiares lejanos, eso le aporta un índice no solamente de conocer la historia, sino también emocional, ¿no? Pues esas cosas que a lo mejor no tendrían si no tuvieran la tecnología, ¿no? Llevamos las comunidades de prácticas en redes sociales, Facebook, Discord, no sé si conocéis alguna de estas, bueno, supongo que Facebook y LinkedIn sí. Discord sobre todo se utiliza para videojuegos, pero muchos chicos y chicas están metidos haciendo también en temas de trabajo. Las bibliotecas virtuales y las bases académicas, algunas ya están en abierto, que os animo también a chequear las grandes revistas en temas de comunicación, educación o lo que necesitáis. También porque desde investigación pagamos, y nosotros pagamos los artículos científicos para que vosotros, la ciudadanía, esté informada. Por eso digo que acorta, ¿no? esa, esa ese tiempo de que llegue la investigación también a la ciudadanía. Y después tenemos pues esos laboratorios virtuales, ¿no? Para hacer, simular experiencias prácticas. No sé si habéis tenido alguna experiencia en temas virtuales, de realidad virtual. ¿Habéis tenido la oportunidad de entrar? ¿No? ¿Sí? ¿Habéis tenido la oportunidad de poneros las gafas? No, digo porque no sé si habíais jugado un poco a lo que era Second Life. ¿Os Yo acordáis una de vez Second utilicé Life? unas gafas de realidad virtual para un juego en uno de los Mm, segmentos que tuvimos en el noticiero, que teníamos un experto de tecnología y la llevó y entonces pues me pude meter y a experimentar un poco el tema. Pero a mí particularmente no fui fan de eso, no las tengo, nunca las compré. Y ujú, recuerdo mucho que hace unos 2, 3 años todo el mundo hablaba del metaverso como si ujú. fuera ya pues el reemplazo de la vida real y realmente eso fue una burbuja, una bomba de humo. Se habló, pero realmente no tuvo ningún impacto directo y las ventas de eso no dispararon ni cumplieron las proyecciones que tenían estipuladas. Mm. Sí, lo que me refería, sí, cuando tú te pones es como al final hay sesiones de aprendizaje de chino, aprendizaje de inglés, hay conferencias virtuales, aparte del videojuego, ¿no? Que es lo que más se ha vendido, ¿no? Es otro espacio, unos espacios donde la gente interacciona, ¿no? Y eso es lo importante, porque al final, para el conocimiento, ¿no? Del aprendizaje, ver que hay movimientos de diferentes zonas, ¿no? Que están queriendo, pues eso, aprender, ¿eh? Si tenéis un momento en temas de Microsoft, compró AltSpace, no sé si lo conocéis, podéis entrar sin gafas.
para chequear un poco lo que hay. Después, pues eso, verás salas que son diferentes o conferencias, etcétera, ¿no? Pero eso también sí que se ha llamado en estos espacios virtuales la máquina de la empatía, porque sí que se está investigando de que cuando personas se ponen esas gafas pueden cambiar su comportamiento a ser más empático en temas de racismo, en temas de género, etcétera, ¿eh? Porque el personaje eres tú mismo, ¿vale? Pero es así, cierro aquí, pero para que sepáis un poco esa visión, ¿no?, de cómo tenemos estas multiplataformas o apps o contenidos o como lo queráis llamar al final, muy diverso, es muy diverso y muchas formas de aprender diferente. El punto 5 de beneficios y desafíos de aprendizaje en red. Vemos como estudios que se han hecho, este está basado más en temas de mejora de calidad de vida y aprendizaje de las personas mayores, pero siempre se ha hablado, pues eso, de la fase negativa de las tecnologías, ¿no? Y no es así, ¿no? Tenemos las fases negativas y las cosas positivas, ¿no? Los beneficios. Es que al final es cómo lo usas, es que cómo vas a usar esa herramienta, ¿no? En esto se ha visto que la tecnología, sobre todo en personas mayores, tiene un tema de bienestar emocional y cognitivo, inclusión familiar y social, que era un poquito lo que tú decías, Marcela, ¿no? Que a veces dicen que no van a aprender la tecnología. Más básica es que todo el cole está viendo Paw Patrol, ¿no? Y tu hijo o tu hija no quiere ser uno menos, ¿no? Y al final eso también consta porque también hay temas de bullying dentro del cole. Entonces, es un poco muy complejo, ¿no? Pero sí que basa un poco en ese tema social de entrar, ¿eh? Aunque después tú puedas ser muy crítico con lo que el Paw Patrol o otras cosas, ¿eh? El acceso a la información, esto ayuda mucho tanto a personas que tienen dificultad en acceder o salir de casa, etcétera. El entretenimiento, ¿no? Que a veces también pues el estrés, etcétera, puedes debatirlo, ¿no? Y el tema de la autoestima. Tanto que es así, te puede mejorar, pero también lo puede empeorar, ¿eh? O sea, que es también las interacciones que establecemos dentro y cómo usamos las cuestiones, ¿no? para hacer. Los principales desafíos, ¿no? Y esto es lo que tenemos que combatir generalmente, es el acceso de desigualdad a la tecnología, aunque hay muchos países que tienen acceso a través del móvil, no tienen ordenadores, etcétera, pero tienen móviles, pero no todo el mundo tiene la misma posibilidad de entrar, ¿eh? Después, eso se vio también en el tema de la pandemia, no sé en vuestros países, pero aquí los niños y niñas que no tenían ordenadores, pues durante la pandemia y el estar en casa, pues no tenían la opción de poder estudiar, ¿no? Competencias digitales, pues no todo el mundo tiene las mismas competencias, y esto hay que verlo. Por ejemplo, actualmente lo que se está pidiendo para hacer competencia digital, la máxima es la que sepas manejar la realidad virtual, ¿no? O inteligencia artificial o Big Data, ¿no? No todo el mundo tiene esa posibilidad de hacerlo y no tiene el mundo esa habilidad. Estábamos hablando el otro día, por ejemplo, de inteligencia artificial, no es lo mismo aquí en los países occidentales, ¿no? Que en otros países con más dificultades para entrar. Tú, que Marcela, que eres periodista, los periodistas del New York Times, es que es imposible competir con ellos si estás trabajando en Kenia, ¿me explico? Porque tienen unos softwares, unas habilidades ya desarrolladas también que no son las mismas que las tuyas en ciertos países, ¿no? Y tenemos que combatir esto, que es una cosa que ya pasaba actualmente, pero que no se ha solucionado, ¿no? La motivación y autorregulación, las necesidades de estas habilidades de autogestión, la interacción social limitada, la sobrecarga de información, que aquí estamos sobrecargados todos y todas,
de mucha información y la importancia de seleccionar qué información cojo y qué no cojo. Yo una de las técnicas que yo siempre uso es mirar siempre las mejores universidades, ¿no? Y mirar ciencia, pero otras personas pueden usar otras cosas, pero para mí es como huir un poco a lo que sería un poco la verdad, un poco. Después la calidad de la comunicación, ¿no? Pues que a veces pues eso también hay malentendidos, no sé si os ha pasado, pero en temas de WhatsApp, etcétera, pueden haber malos entendidos o que no estás conectado y entonces cambia el tema de enviar y el de recibir un mensaje. La coordinación y gestión del tiempo, la evaluación del aprendizaje, la privacidad y seguridad y la adaptabilidad del contenido, que esto es otra de las cuestiones que aquí en Europa estamos trabajando para que se adapte el contenido a todas las personas, pero ya sabéis que a veces es como imposible, porque todo el mundo somos muy diferentes. En el cambio del diseño del aprendizaje, ¿vale? Aquí no sé si vosotros diseñáis alguna aplicación, diseñáis alguna plataforma, ¿diseñáis algo vosotros? ¿Más tecnológico? ¿Cursos? Tomás. Eh, Nosotros damos cursos online Ujú, eh, sobre alfabetización mediática enfocada en desinformación, ujú, con herramientas digitales y un poco ujú, también de lo que hablábamos recién de pensamiento crítico. ujú. Y mi trabajo final de máster es proponer la malla curricular de una plataforma educativa que pueda ayudar a combatir la desinformación en jóvenes de 14 a 18 años. Perfecto. ¿Y tú, Martela, trabajas algo? Eh, sí, y en mi faceta de profesora de public speaking tuve que crear unos cursos para poder aterrizar la materia de forma online, pero ya están dentro de la plataforma que ofrece la universidad. Mi única participación activa fue la creación y diseño del curso, del video, grabarlo y editarlo de una forma que fuera fácil de digerir para los estudiantes, ponerle los videos, los cortes, las transiciones y que tuvieran un esquema similar, por no decir idéntico, entre cada uno de los 10 videos que comprenden el curso. Ujú. Sí, por ser un poco, a ver, en temas de crear las plataformas, ¿no? Tomás, que tú estabas hablando, ¿no? El diseño importa, ¿no? El diseño es fundamental. Por ejemplo, cuando hablamos en temas de inteligencia artificial, ¿no? La gente se olvida que quién hizo esa inteligencia artificial. ¿Quién está diseñando todo esto? Al final, son los seres humanos. ¿Me explico? No es la máquina, ¿sí? Sino que son los seres humanos los que han introducido esos datos. Esos datos están sesgados. Esos datos tienen la misma problemática e incluso amplía la problemática, porque como nos ha solucionado, se amplía también a través de la comunicación ese problema. Por ejemplo, uno de los problemas es con los asistentes, ¿sí? O con los muñecos que son tecnológicos. Y a veces ¿no? Coges un muñeco tecnológico, lo dejas delante de tu hijo, ¿no? Dices, ya está. Pero, oye, ¿quién ha diseñado la interacción? No nos preguntamos quién ha diseñado, ¿no? Entonces, eso es fundamental de ver que el diseño que hagamos o el diseño que se hace es importantísimo. Yo tengo mis estudiantes que son los creadores de aplicaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos sesgos, muchos temas, problemas de género, problemas de entender la vida, ¿no? Que no sea de una manera más abierta, ¿no? Entonces hay que preguntar qué está pasando, está pasando en el diseño, ¿no? Esto es importante ver que eso es una contribución humana, ¿no? Y entonces que esto también está afectando al desarrollo que tenemos en base del aprendizaje. Por lo tanto, ¿cómo diseñamos espacios para el aprendizaje en red? Debemos evaluar críticamente estas influencias ocultas, que ahora no sabemos cuáles,
pero que están realizadas por una empresa o por, etcétera, unos intereses, ¿no? Entonces, nuestras plataformas, las que hagamos, en teoría, se deben diseñar para facilitar una educación y una conexión humana, ¿no? Con valores y no solamente limitarse a maximizar el tiempo frente a la pantalla. Si veréis también, Marcela, tú que tienes niños, hay aplicaciones en las que ponen todo el rato músicas. Tin, 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 las monedas, tin, 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 tin. ¿Eso para qué lo hacen? ¿Porque aprenden más? No. No, para mantenerlos allí estimulados y sobreestimulados en la aplicación. Mm. Entonces, una de las críticas que hay es por qué no a los padres o las madres o los profesores nos dejan que quitemos esas músicas, ¿no? Que diseñemos nosotros como queremos. Por ejemplo, también el autoplay. No sé si habéis visto el autoplay de Netflix, el autoplay de YouTube. Eso es una de las dificultades que hay en casa, que evidencias científicas muestran. Si tienes YouTube, pones YouTube, no pongas autoplay, quítalo. A mí lo que me llama la atención de ese punto es que las aplicaciones, como su meta número uno es maximizar el tiempo que el usuario está ahí, el setting for default es que esté prendido el autoplay. O sea, te toca a ti tomar la decisión consciente de eliminarlo, cuando debería ser lo contrario. Debería estar apagado y que te digan que si quieres puedes activarlo. Entonces, pues habla Mm. obviamente de los intereses detrás de estas aplicaciones. Sí, claro, ¿y quién diseña eso, no? Al final, en las evidencias científicas hay un artículo sobre eso, ¿no? Quitar el autoplay y además se reduce el estrés en casa, ¿no? Las discusiones, ¿no? Después de este vídeo ya te vas a dormir, ya después de este, ¿no? Que esas son tensiones que se generan en casa, pues quitar el autoplay hace que después de este vídeo te vas y ya está, no hay nada más que hablar, ¿no? No que te sale otro vídeo, o dejas al niño, que hay gente que deja al niño, ¿no? Entonces, Claro. tener este diseño, ¿no? De quién lo ha creado y esa capacidad crítica nos deja un poquito más de qué tenemos que hacer nosotros como diseñadores, ¿no? De creadores o de educadores, cómo tenemos que diseñar las plataformas, etcétera. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta también es saber cómo deberíamos diseñar este aprendizaje en red para facilitar la educación y la formación, ¿vale? Esta investigación, ¿no? Muestra que, primero, el enfoque centrado en la persona, ¿vale? Estos son como 6 puntos, pero que seguramente se podrá ampliar con el paso del tiempo. Recursos y servicios que faciliten la colaboración e intercambio, establecer mecanismos que fomenten la confianza entre participantes, facilitación de colaboración, foros, chats, servicios de correo electrónico, etcétera, adaptabilidad y evolución, que es más o menos los cursos que tú estabas diciendo, investigación y monitoreo para asegurar que mantengan actualizadas y efectivas su propósito educativo. En todo esto, ¿no? Una de las cosas que me gusta más es sobre todo el contenido, que el contenido sea de calidad, porque si no, no hay interacciones de calidad. Entonces podemos hablar de hacer una receta que tú decías de cualquier cosa, ¿no? Pero no es lo mismo poner una receta que te enseñe cómo utilizar el nitrógeno, no sé qué, cómo lo utilizan las grandes universidades de gastronomía, ¿no? Entonces, esto hay que subirlo de nivel, ¿no? De dar lo mejor, el mejor contenido con estas formas de diseñar el aprendizaje en red, ¿vale? En el tema, por ejemplo, Tomás, que tú decías, del tema del fact-checking, no sé si estás aquí o en Europa, la Comisión Europea ya no quiere fact-checkings. No sé si lo sabes, pero un poco, no sé si estás en esto, pero aquí ya no se busca el fact-checking porque en el tema de periodista es como el periodismo ya tenía que hacerlo por sí, ¿no? Siempre lo ha hecho, no es una cosa nueva, ¿no? Y actualmente muchos de los proyectos de investigación y proyectos que concede la Comisión Europea tienen que dar un paso más. ¿Me explico? ¿Qué hacemos para la desinformación? Que vaya un paso en el que
ya no necesitemos esos fact-checkings, ¿vale? Porque ya ahí también ha habido que mucha gente vive de eso, ¿eh? Entonces, ¿qué paso tenemos que pensar para esto? ¿Me explico? Seguramente, Tomás, te tendrás ahí, ¿no? Que una de las cosas es cómo utilizar esa alfabetización mediática, esa alfabetización de la inteligencia artificial, ¿no? Un poco hay que ir encabezando esos hilos. Aquí ya estamos trabajando en fact-checking, ¿no? Sino que qué podemos inventar más para ir subir de nivel, ¿no? Porque ya no, esto no acaba de cuajar o no acaba de solucionar el problema. Sí, no estoy tan al tanto de lo que está pasando en Europa sobre el tema, pero sí es una discusión que se tiene hace tiempo a nivel mundial en el mundo del fact-checking. Hay una organización que reúne creo que 150 o más organizaciones de fact-checking de todo el mundo y hace rato se viene discutiendo eso, de cómo ir un paso más y de no solamente quedarnos en que algo es falso o es verdadero, sino que poder dar un valor agregado. Y en ese caso nosotros desde el 2023 estamos haciendo cursos de alfabetización mediática sobre el tema de desinformación. Mm, Justamente por eso, porque al final, más allá de que uno pueda decir que algo es falso en redes sociales como medio, lo que se está generando es mucho discurso de odio. ujú. Eh, entonces, creo que más bien en la línea de lo que hemos estado conversando en esta sesión, hay que ir desarrollando e incentivando el pensamiento crítico desde la infancia y la adolescencia, para que más que uno crea o no, tener herramientas válidas tanto para distinguir las cosas verdaderas de las falsas, como también para que se genere un poco un círculo virtuoso en que la gente pueda definir por sí sola con esas herramientas que nosotros podemos entregarles a través de los cursos. Sí, y no solamente, claro, una de las cosas, mira, hoy precisamente hemos publicado un artículo científico sobre inteligencia artificial y periodismo en temas de media literacy y todo, ¿no? Cómo hay un montón de artículos que muestran que el periodista y la periodista necesitan también esa alfabetización. Es curiosísimo, ¿no? De que estamos hablando que mm, los periodistas, un equipo que ya que tendría, tiene que alfabetizarse y tiene que tomar medidas también en temas de inteligencia artificial. No digo que no la use, porque la usa todo el mundo, sino esa capacidad crítica para no meter los mismos sesgos que, que se está reproduciendo. O sea que al final es un tema, ¿no? que nos engloba y tenemos que buscar esa solución. Voy a ir un poquito más. ¿No? No sé si conocéis a Katie Davis, pero es una profesora de la Universidad de Washington que ha estudiado mucho en temas de niños y niñas, ¿no? En temas de niños y niñas, como os decía, hay aspectos claves que no se hablan siempre, ¿vale? Cuando tú diseñas algo te hablan de manera general, pero no te hablan de ese colectivo, ¿no? O sea que destaca cuatro, que es el uso cuidadoso de funciones de las apps, características como el sonido que estábamos hablando, los juegos que deben de reforzar el aprendizaje y no solamente ser distracciones. Hay muy pocas apps, muy pocas. La mayoría no pasan filtros científicos para ver si funciona o no funciona. Hay muy pocas que muestren reforzar ese aprendizaje, ¿vale? Os enseñaré algunos que hay algunas evidencias. Otro es el impacto del aprendizaje, ¿vale? Cómo los niños se pueden beneficiar de estos ebooks, de las apps, si se apoya con repeticiones. Ya sabemos que al inicio todo se aprende con repeticiones y refuerzo de conceptos, ¿eh? Ya sabemos que leer, aunque los niños y las niñas no sepan leer, les leemos, porque leerles, ¿no? Al final hace que aprendamos a hablar. Sin embargo, pues estas habilidades, ¿no? que se van cogiendo tienen también una influencia, ¿no? en temas socioeconómicos, pero tenemos que potenciar de qué
¿cuál va a ser el impacto si se utiliza esta aplicación, esta formación? ¿Cuál va a ser el impacto en el aprendizaje de las personas que lo utilicen y en este caso de los niños y niñas? La preferencia por libros impresos para menores de 2 años. Las investigaciones muestran que un libro impreso, y eso es así, libro impreso, es mucho mejor que una app, y es así. Que en temas de ebooks, etcétera, ¿no? Porque el aprendizaje se lleva más, bueno, más con la mente, el verlo, el disfrutar, sí, es diferente. La interacción y andamiaje de las familias, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Es el papel para reforzar, para ofrecer ese apoyo, ¿no? Personalizado a los niños y niñas. Y ya no hablamos solamente de los padres y las madres, sino de las familias, ¿sí? Porque es importante los abuelos, las abuelas, los hermanastros, las madrastras, ¿no? No solamente sería el padre y la madre. Entonces, para Vea, hacer esto, perdón, te sí, interrumpo. Marcela, Fui a buscar sí. esto, es que me llamó mucho la atención lo que dijiste de los libros y mire lo que yo le tengo aquí en mi casa a mi hijo. Ah, Este es un tipo de libro que me parece espectacular. Ay, pues espérate, es que tengo ay, esto. no veo, pero puedes decírmelo, no te Espérate, dame un preocupes. segundo, ¿cómo arreglo esta parte? Ya, aquí me ves. Ok, mira. Ah, ok. Este tipo de libros son como con impresiones en Ujú, 3D que me parecen, o sea, yo no los conocía ahora. Y me parecen muy didácticos y súper visuales para que los niños vean y aprendan y mm. puedan como experimentar. Este habla sobre la tierra, los volcanes, etcétera. Entonces, esto me encanta y me parece muy chévere que están diseñando libros así para los niños. Entonces, los Mm. quería mostrar. Sí, no, eso es súper, o sea, yo también tengo hijos, pero desde pequeñitos siempre es leerles, ¿no? Leerles. Hay unas investigaciones, no sé si el poder de la narrativa, ¿no? El poder de la narrativa es que a través de la explicación de una narración nosotros aprendemos, a través de nuestras neuronas funcionan de una manera en la que aprendemos de las historias, porque no lo hemos vivido, pero aprendemos de ellas, ¿no? Otras investigaciones, Marcela, por si te puede ser útil, sí muestran la importancia de los libros clásicos, de las de toda la vida, de toda la vida. Los hermanos Grimm, por ejemplo, una de las cosas que yo utilizo mucho también son Hansel y Gretel para enseñar que no puede coger cualquier cosa, ¿no? Todas estas historias, ¿no? Una de las máximas, si puedes leerle la Odisea y la Ilíada y todas estas cosas, es una pasada, como el aprendizaje que hacen, ¿no? Las aventuras que viven. Y esto para complementar más a más. Y hay pocas aplicaciones, por ejemplo, de estas obras. De estas obras hay muy pocas, son todas aplicaciones de nuevas, que no digo que no, que sean importantes, pero aprender de los libros de toda la vida, de los que conoce todo el mundo, ahí es muy importante, igual que puede ser de música clásica. Y esto está demostrado que la música clásica, ¿no? También genera, aunque dicen que poquito, pero genera un impacto también en el conocimiento. Y si lo repites, pues es diferente. Aprender piano desde pequeños, ¿eh? Mejora el tema de coeficiente intelectual, y es así, son cosas que se De están, ¿no? acuerdo, totalmente de acuerdo. Tú, si necesitas cualquier cosa, Marcela, tú me vas diciendo, porque yo tengo mucha información de esa, Buenísimo, porque buenísimo. me gusta Vamos a mucho. quedar en contacto. Sí, pues lo que venía diciendo, ¿no? Pues esta al final lo que es importante es cómo cuidamos todo eso, pero lo que venía diciendo también es el tema del contenido. ¿Qué contenido ofrecemos, vale? En, en temas, yo os aconsejo que miréis aquí en Digital Youth Lab, que es hay muchas investigaciones que van saliendo, de investigaciones de jóvenes, Tomás, que a lo mejor te pueden ser útiles, ¿vale? También para lo que estés diseñando, lo que puedes estar a la última, en temas de investigaciones. Una de las cosas que he señalado mucho, y hay una preocupación, es el tema de cómo la tecnología, la inteligencia artificial, ¿no? Puede estar desarrollando ciertos comportamientos en los niños, las niñas y los adultos. Hubo una investigación en que se pensaba que, claro, como los niños y las niñas, no sé si utilizáis, pero cuando hay un cuento, ¿no? Que Marcela decía, si hay un cuento, ¿no?
pues dile, pues Alexa o Google, dime cómo hace el sonido el mar, ¿no? Y entonces te pone el mar, ¿no? Y el niño aprende a través también del sonido. O cómo aprende, hay escuelas que ya lo llevan en clase, ¿eh? ¿Cómo hace el sonido del elefante, ¿no? Pues esto también es involucrar. Se pensaba que como los niños también mandan mucho, ¿no? De voy a mandar a este tal, ¿no? Que el comportamiento sería mandar, pero no se ha mostrado nada parecido, ¿eh? Sí, sí, igual. O sea que también os recomiendo ir a estas fuentes para estar al día. En estrategias de aprendizaje activo, este es un libro que a mí me gusta, sobre todo habla mucho de temas de cómo hacer las clases en las universidades o bueno, en los college, ¿vale? Para que hacer que haya participación activa del alumnado. Una de las que has dicho, como has mencionado, Marcela, es el peer tutoring, ¿eh? O también habréis visto esta de aprendizaje base proyectos, etcétera, ¿no? Sí que te da una visión amplia, ¿no? de qué es lo importante, ¿no? Qué es esa participación activa, que hay que fomentarlo. A veces nos cuesta muchísimo fomentar esta participación activa. Yo siempre recurro a llevar, pues eso, contenidos que nos lleven a debate, ¿no? A generar conocimiento, colaboración, ese intercambio de ideas. Diseño de actividades colaborativas. Lo que veníamos diciendo, la importancia, a lo mejor, Tomás, de incluir en ese proyecto a adolescentes, a chicos y chicas, ¿no? De cómo hay, qué está pasando, ¿no? Esto sería una buena opción también para que ellos también aprendan la responsabilidad, porque al final colaborando es cuando también te haces más crítico o crítica, ¿no? Y al final ellos tienen sus redes. El uso de las tecnologías digitales, que a veces, pues como os he dicho, que a veces las clases de las universidades a veces son como las de blanco y negro, que es solamente unidireccional y ya está, y se ha acabado, que está bien para un día, está bien, pero para otras no va bien, ¿no? Entonces, cómo usar esas tecnologías puede ayudar también a que participen. Una de las que les gusta mucho al alumnado, yo no la uso, pero es el Kahoot y esas cosas que hacen, bueno, que es básicamente para participar en motivación y después haces otra actividad que puedas arrastrar con ellos, ¿no? La flexibilidad de la enseñanza, pues eso es diseñar metodologías diferentes en diferentes contextos, evaluación continua y retroalimentación, yo creo que es fundamental hacer evaluación continua. A veces cuesta mucho, es mucho más trabajo, ¿eh? Porque yo siempre digo, si haces esto, pero haces mucho más trabajo como docente, pero después el alumnado también lo agradece cuando se están participando, ¿no? Hacer estas... cuando vosotros hacéis un proyecto, ¿no? Que lo vais a hacer, yo os haré seguramente pues el comentario, ¿no? Para hacer una interacción, un feedback, ¿no? Que al final necesitamos feedbacks también para aprender y entender cómo funciona. Vamos a ver el aprendizaje en la sociedad, ¿no? Otra de las cosas que quiero destacar es que, ¿pensáis que la tele se utiliza o cómo pensáis? ¿O la televisión o la función de la televisión? Infinita en el sentido de que va Pues a prevalecer en el tiempo o cómo. no, en temas de aprendizaje, ¿vale? En temas, por ejemplo, ¿cómo se usa? O sea, ¿se usa la televisión? ¿Se usa contenidos televisivos a través, aunque sea de un iPad? ¿Lo consumís? ¿Pensáis que todo el mundo lo consume o que no lo consume nadie? Cada vez está más en decadencia. Pienso que existe, obviamente, la televisión educativa. eh, Ejemplo de Plaza Sésamo lleva décadas, por ejemplo. Ujú, Em, Siento que las nuevas generaciones, o por lo menos hablo desde mi perspectiva, no se consume tanto. Yo, por ejemplo, en mi casa, mi hijo no ve Plaza Sésamo, por ejemplo. ujú, ujú, Creo que si ve alguno de los personajes no sabe cuáles son. De hecho, en el módulo pasado, el análisis que hice fue sobre el tema de Plaza Sésamo. Y uno de los desafíos grandes que yo encontré es
Digamos, es un programa que si bien lleva décadas y abarca muchos de los contenidos y conceptos básicos para los estudiantes, siento que para que un niño de una nueva generación se involucre con el programa, debería existir un programa introductorio con la presentación oficial de los personajes, sin tener que remontarte al capítulo 1 de 1980, o no Ujú, recuerdo exactamente cuándo ujú, fue que salió, porque es un universo entero que se creó alrededor de ese personaje, o sea, de esos personajes de Plaza Sésamo. ujú, Entonces, si ujú, un niño llegara ahora, si por ejemplo yo le pongo a mi hijo el programa, pues no va a entender cuál es la relación entre todos, quién es quién. Entonces sí creo que por lo menos debería crearse dentro del universo de Plaza Sésamo un video introductorio actualizado, diseñado para esta época, que le presente al niño que lo quiera empezar a ver, como un baseline para entender el programa de forma adecuada. ujú. ¿Y tú, Tomás? Perdón, que perdí el hilo. No, no te preocupes. No, ¿tú crees que todavía se utiliza la La televisión o televisión. contenidos de televisión o en la tablet o... Sí, se utiliza. De hecho, acá hay un canal de la televisión pública que se llama el Canal Cultural, que transmite 24 horas del día contenido cultural, pero que Ujú, tiene muy bajo impacto, que de hecho fue un tema que tocó analizar en un trabajo anterior, en otro módulo. ujú, Genera contenidos culturales y educativos, pero tiene un bajísimo impacto, llega a muy ujú, poca gente. ujú. Pues las cuestiones es que el tema de la televisión o contenidos televisivos, sobre todo se consumen en edades muy tempranas, de 0 a 8. De 0 a 8 porque es el contenido que es más fácil, ¿no? Tanto sea en tablet como sea en el móvil o como sea en la televisión. Otra cosa es qué contenidos hay, ¿no? ¿Y eso qué pasa? Que el aprendizaje que se hace en la tele capta la atención mediante procesos de abajo hacia arriba, ¿vale? Son procesos de aprendizaje, no voy a entrar en temas neurológicos o neurológicos, ¿no? Pero hay imágenes muy rápidas, sonidos, sorpresas que requieren poco esfuerzo mental, ¿vale? Entonces, es en cambio las funciones ejecutivas que hacemos en otros aspectos, como leyendo un libro, ¿no? Es de arriba a abajo, ¿no? O sea, que hace como ese aprendizaje sea más significativo, ¿vale? Eso no quita que no hayas aprendido de la televisión, ¿vale? Pero que siempre es importante y lo que hay investigaciones que hablan sobre el copyware. No sé si lo conocéis, pero el copyware es tú te sientas al lado de tu hijo o tu hija o de los adolescentes, ¿ok? Vemos un programa y se van debatiendo o hablando de lo que se está haciendo, ¿vale? Sin imponer, hacerle preguntas. ¿Y eso qué te ha parecido? Ah, pues no sé qué, no sé cuánto. Y entonces vas haciendo ese copyware todo el tiempo, ¿vale? Esto se lleva mucho aquí en UK, hay mucha investigación. Si buscáis en Sonia Livingstone, cómo dice cómo ese copyware, ¿no? Se va haciendo que las personas sean más críticas, que los niños y niñas ¿no? Aprendan más. Por ejemplo, si ves Sesame Street, ¿no? Sesame Street, si tú vas hablando, ¿no? ¿Y qué te ha parecido lo de Elmo que ha hecho no sé qué? ¿Y qué es esto del Big Bird? ¿Qué hace? ¿No? Estas son interacciones que vas haciendo para que aprenda. ¿Qué pasa? Que hay padres y madres o educadores dejan cosas, no sé, en España no está habituado a llover y lo que pasa cuando llueve es que le ponen una película y cualquier película en clase, ¿no? Que después digo, pero eso te han puesto en el cole, no sé, ni ha habido ni capacidad, ¿no? Esto no es para niños, ¿no? O esto no... Entonces, lo bueno es ir hablando de lo que está saliendo todo el rato, para hacer que ese aprendizaje se lo inculquen más y también de un tema de se haga un espacio crítico, ¿no? Para fomentar ese pensamiento crítico. Entonces, una de las cosas es que hay evaluadores y es verdad que el contenido violento va aumentando a lo largo del tiempo y eso se va viendo sobre todo en películas de adolescentes hacia arriba. La violencia es impresionante, cada vez hay más de personajes violentos, etcétera, y hay un tema de relación
y puede haber, en algunos casos se enseña cómo puede haber esa correlación entre violencia en esos media con la correlación de la violencia en personas, pero depende de los casos, no siempre es así tan absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres siempre prefieren también un contenido que dé ese aprendizaje, ¿vale? El contenido violento no se quiere mucho como padres, pero después se le da mucho en productoras y es lo que consumen a partir de la adolescencia. No sé si a veces me critican mucho las películas de Disney, los contenidos de Disney, y los contenidos de Disney, comparación con series de televisión, tienen mucho menos violencia, que una serie de televisión. Pero vamos a ver, como decíamos, ¿no, Marcela? Que tú hablabas de Sesame Street. Sesame Street lleva décadas investigando todo. Yo, por ejemplo, también pongo el Sesame Street, mi hijo los conoce a todos. O sea, no ha hecho falta hacer introducción porque hago el copyboard. Sí, hago el copyboard. Yo estoy al lado y voy hablando y a ver qué personaje y ahora qué ha hecho este y qué te ha parecido. Se lo pongo en inglés también para que aprenda inglés, ¿no? Entonces, siempre hacemos esta interacción que va haciendo. Además, en España, por ejemplo, era diferente a Sesame Street de Estados Unidos. Ya sabéis, ahora ha cambiado, pero antiguamente lo que era Sesame Street se hace el planteamiento, el contenido se hace basado en los planes educativos de cada país. Correcto. Una preguntita, vea, ¿tú Sí, veías Plaza Sésamo cuando estabas pequeña? sí, Yo creo que esa es la gran diferencia. Yo no lo veía. pero es Entonces, yo sé que diferente, ¿eh? existe. Ah, Pero es diferente. Es diferente España a Estados Unidos, ¿eh? pues yo crecí en Colombia. Yo me crié en Colombia y pues, o sea, sé que existe Plaza Sésamo. Si veo los personajes, los reconozco, pero en mi casa yo no veía Plaza Sésamo. Entonces, Mm, pero es algo que justamente evalué dentro del módulo y uno de los aspectos de lo que yo no, creo que influye en que un niño ahora mismo vea eso es si los padres lo vieron, porque sí. ya tú tienes una relación con el programa, te gustó, sentiste que aprendiste, ves lo positivo. Y yo sí quisiera darle la oportunidad a Plaza Sésamo, pero creo que no me ha llamado tanto la atención por lo que te comento que yo no lo vi cuando era niña. Sí, yo creo que más que verlo de pequeña, porque no creo que estuviera en ese nivel, otra cosa es que sé los beneficios que trae, ¿vale? Entonces, al saber los beneficios que trae y que demuestra que niños afroamericanos de Estados Unidos que lo ven otras cosas y mejoran en notas preescolares, saber eso me ayuda y saber que puedo hacer co-viewer, ¿no? Me ayuda a mí al mismo tiempo a aprender inglés, porque lo vemos en inglés americano, o sea, y es otra cosa, ¿no? Me ayuda a mí a aprender inglés, me ayuda a mí a hablar sobre temas que a lo mejor no hablaría con mi hijo, ¿no? Como puede ser el tema del tema de salud, ¿no? Pues Cookie Monster lo metieron sobre todo para hablar sobre no se puede comer tantas galletas, ¿no? No se puede comer que después le duele la barriga, es el que come mal, ¿eh? Entonces es un tema de salud. Entonces yo con mi hijo hablo, ¿te acuerdas de Cookie Monster que le pasó? ¿No? Entonces creo que eso, saber la evidencia que esto funciona y encima le puedo poner Coviware, entonces hago una mezcla, ¿no? Y a mí no me molesta verlo y aprender porque nosotros no teníamos el Big Bird, eso no, eso es un nuevo para mí, ¿no? Pero es esas cuestiones que al final tú sabes que la medicina que te vas a tomar te ayudará a afrontar mejor tu salud. Yo sé que ver estos contenidos ayudará a mi hijo a tener otra visión del mundo. Entonces lo aplico. ¿Me explico? Es al final eso, es la ventaja que tenemos los científicos y científicas, que sabes qué puedes hacer, ¿no? Y entonces lo haces, que eso es lo que yo lucho para que la ciudadanía también lo sepa y después haga lo que quiera, ¿vale? Pero sí que es necesario, porque además todos los contenidos, y yo creo que los contenidos de menores se tendrían que estudiar también como lo hacen ellos, en plan teniendo el plan educativo en la mano y haciendo los contenidos, porque si no, ¿de qué sirve? ¿No? Voy a ir Correcto.
Vea, te iba a hacer una Sí, pregunta al margen. ¿Cuánto tienes pronosticado que nos queda de clase? Porque ya me yo tengo queda poco, compromiso a la sí. una. No, ya la termino, ¿vale? Son más aplicaciones, es Khan Academy, tenemos otras que es Endless, no sé si lo habéis mirado, todo el tema de lenguaje, de números, que ayuda. Temas de docentes, hay aplicaciones, aunque el Twinity no hay, bueno, Twinity es para los europeos, pero hay otras plataformas para docentes que puedan mejorar. Estas aplicaciones también que ayudan al alumnado a compartir sus vídeos, etc. Una de las cuestiones más importantes también son las interacciones que hemos hablado durante todo a lo largo, ¿no? La importancia de las interacciones, cómo interaccionamos. Y en temas, bueno, sabemos que lo importante es la interacción, ¿m? Y qué contenidos hacemos esa interacción. Y ahora estamos también hablando sobre los derechos de la protección a la infancia, ¿no? Protegerles en el mismo momento que, como vemos, es también estar con ellos y ellas al mismo tiempo, igual que no lo dejaríamos en una plaza solos, pues tampoco los podemos dejar en internet solos y que vayan construyendo este pensamiento y esta alfabetización. Como os comentaba, en temas de interacción dialógica, que es un poco cómo aprendemos a través de la interacción, esa interacción que vamos cambiando pensamientos sin mandar unos a otros, ¿no? Este pensamiento que veis aquí, que es un poco que hemos evolucionado un poco más, ¿no? Es cambiar esa perspectiva, solamente habla el profesor hacia el alumnado, sino que hablamos todos y todas. Pues quería, bueno, esto ya supongo que lo conocéis, ¿vale? El Ditchcom, que es de Europa, lo conocéis, ¿no? ¿Verdad? Más o menos. Si no, ya os lo pasaría, ¿eh? Si no, pero son unas competencias que nosotros tenemos que tener en mente y llevarlo a las prácticas en nuestras acciones. Entonces, la diferencia actualmente, hay escuelas, pues las diferencias que hay, ¿no? De la escuela que empezábamos al principio, ¿no? A actualmente, cómo se está estudiando en las escuelas que saben que las interacciones de calidad son importantes y trabajan de otra manera, ¿verdad? Hay una diferencia abismal, ¿no? Ahí en las escuelas ahora estos no se paran, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la foto azul, ¿no? Que vamos a ver, están debatiendo un artículo científico. O sea que aparte de la interacción también buscan la calidad. Y nada, ya, o sea, os daba más experiencias, ¿no? que podemos compartir cuando queráis o necesitéis, o si necesitáis en vuestros trabajos alguna ayuda, pues podéis contar conmigo para que os envíe más referencias o necesitéis para otras cosas. Bueno, no sé, hemos ido conversando, ¿no? En vez de hacer, ¿no? Al final hemos hecho intermedio y a veces pasa eso. No sé si tenéis alguna pregunta, Tomás, o he ido pasando rápido para acabar. Eh, esa presentación que hiciste, el PPT, ¿nos podrías compartir en el documento? Sí, 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 lo puedo pasar al ver y que os lo compartan, ¿vale? Ya. Y nada, y si necesitáis cualquier cosita, pues me lo vais diciendo, ¿vale? Gracias, Ya. Bea, gracias por tu Muchas tiempo. Me gracias. gustó mucho la Venga, clase. Tomás, Marcela. Ya te mandé invitación por LinkedIn para que quedemos conectadas. Ah, vale. Venga, hasta Feliz luego, que tarde vaya muy para bien. todos. Chao, chao, Adiós. Tomás. Bye. Adiós. Chao.